buenas tardes, queridos amigos y amigas, hermanos en Cristo. Bienvenidos una semana más a Palabras que Traen Vida. Mi nombre es Dorcas Recio y ya sabéis que todas las semanas estamos brindándoos un pequeño estudio bíblico de la Palabra de Dios. Como ya sabéis y estamos cada semana recordándoos, en nuestra página web en iceatortosa.com podrás encontrar cada uno de estos estudios bíblicos y no solo eso, sino que puedes encontrar nuestra dirección donde estamos en la iglesia de Tortosa en la calle Barcelona número 40, nuestro correo electrónico, nuestras actividades y puedes contactar con nosotros a través de ese correo. Mándanos tus mensajes, mándanos tus preguntas, si tienes alguna necesidad, alguna cosa que contarnos, ahí estamos, para que puedas escribirnos con total libertad. Esperamos vuestros correos. Igualmente en nuestro canal de YouTube, en Icea Tortosa, allí puedes escuchar estos estudios bíblicos de palabras que traen vida y darnos tu like. Es importante que entres y nos des tu like y puedes compartirlos. Te damos total libertad para que compartas cada uno de estos estudios en las redes sociales e incluso puedas mandarlo a tu familia, a tus amigos, a las personas que quieras testificar. Gloria al Señor, estamos muy contentos porque seguimos ahí en la brecha, ahí animándonos y peleando la buena batalla de la fe. De eso se trata, de ir creciendo día tras día. Y como ya sabéis, esas semanas anteriores hemos estado hablando del crecimiento espiritual. Sí, hemos hablado de las etapas del crecimiento espiritual que pasan por las mismas etapas que pasamos en la vida cotidiana, desde niños a jóvenes y adultos. Y hemos estado hablando también de consejos, de cómo llegar a ese nivel de madurez espiritual y cómo vamos a ir creciendo poco a poco. Y yo quiero tratar en esta tarde de algunas llaves para ese crecimiento espiritual, pero específicamente quiero enfocarme en una llave, en esa llave importantísima. Es la primera llave que vamos a usar para ese crecimiento espiritual y es la llave de la palabra de Dios. Amén. Entonces te animo, querido amigo, amigos, hermanos en Cristo, coge tu cuaderno, coge tu bolígrafo y coge tu Biblia y sígueme y sumérgete conmigo en este pequeño estudio en este día. Aleluya. Yo quiero decirte una cosa. La palabra de Dios es viva y eficaz. Así lo dice la palabra. La palabra nos enseña a ser corregidos, a ser transformados. Es tan buena la palabra de Dios. Es la primera llave que vamos a necesitar para poder crecer de una manera espiritual. La Biblia discierne los corazones. Tiene esa capacidad. Es como una espada aguda de doble filo que disecciona las partes más íntimas de nuestro ser y juzga los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Así lo decía el apóstol en los Hechos, en Hebreos 4:12. Nos revela exactamente lo que somos. Así es, lo que tú y yo somos. Razón por la cual aquellos que se aferran a su propio pecado no quieren leer la palabra porque se sienten confrontados con ella. Y estas son algunas razones por las que decimos que la palabra de Dios está viva. Es una palabra que abre puertas, es una llave importantísima para nuestro crecimiento espiritual. La Biblia da vida. La palabra de Dios no solo está viva, sino que también nos da vida. El poder reproductor es una característica fundamental de nuestra vida. Y eso es lo que nos va a dar vida espiritual. Las palabras y los pensamientos, aleluya, que vienen de parte de Dios cada vez que nos dirigimos a su palabra. La palabra viviente de Dios. Así es la palabra de Dios. Es capaz de hacer todas esas cosas, como dice en Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¡Guau!
¡Guau! Es una bendición tener esa llave tan importante que nos ha sido dada a ti y a mí. El Espíritu Santo utiliza esa misma palabra para producir un nuevo nacimiento en nosotros. Y no solamente un nuevo nacimiento, sino que va a ir instruyendo nuestras vidas para que vayamos creciendo a un nivel espiritual por el cual Dios nos ha llamado. La única manera de convertirnos en hijos de Dios es por medio de la palabra de Dios, por medio de la palabra de vida. Así lo dice en Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Amén. Amén. Entonces en esta tarde inyéctate esa porción de fe de parte de Dios y cree firmemente en esa identidad de hijo y en esa llave que Dios ha depositado en tus manos, a ti que me estás escuchando, y vamos a sumergirnos, aleluya, en la palabra de Dios para que pueda haber ese crecimiento espiritual en ti y en mí. Amén. Siendo renacidos, no como una simiente corruptible, sino como una incorruptible, así lo dice en Primera de Pedro, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Considerándonos unos a otros. Aleluya. La Biblia sostiene nuestra vida espiritual. Como dijo el mismo Señor Jesucristo, es la palabra, Él es el pan de vida, es lo único que va a sustentarnos. Gloria al Señor. Y dice la palabra en Primera de Pedro también que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Amén. Amén en esta tarde. Ponte las pilas, querido amigo y amiga, hermanos en Cristo. Vamos a sumergirnos en la palabra de Dios. Muchos a veces, alguna vez, nos hemos podido sentir como bebés espirituales, pero el Señor ya no nos quiere solo dar leche, nos quiere dar vianda sólida en esta tarde. Aleluya. Pablo nos recuerda a través de Timoteo esa misma verdad. Si estas enseñanzas, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, le decía el apóstol Pablo a Timoteo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Así lo dice en 1 de Timoteo 4:6. La palabra de Dios alimenta nuestras vidas, alimenta a los creyentes. La necesitamos, queridos amigos y hermanos, la necesitamos. Necesitamos esa palabra, esa leche espiritual, esa vianda sólida para que vayamos creciendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La Biblia transforma las vidas. Pablo animaba a los efesios, en el Efesios 4:23, a renovarse en el espíritu de sus mentes. Y en Romanos 12:2 expresa esa misma renovación en nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para ser transformados. Así es, aún siendo ya creyentes como muchos de nosotros somos, necesitamos dejar que la palabra de Dios nos cambie. Amén. ¿Quién está dispuesto en esta tarde a que la misma palabra de Dios cambie nuestras vidas? No llegamos a ser perfectos, no somos perfectos. Solo cuando creemos. El Espíritu Santo todavía tiene mucho más que hacer para moldearnos a la imagen de Cristo. Aún luchamos con nuestras pautas de vida pecaminosas, así lo dice en Romanos 7:15, y solamente saturamos nuestras mentes de la palabra y vivimos en obediencia a los principios de la palabra. Solamente así podremos luchar y derrotar al pecado en el nombre de Jesús. Obediencia es lo que el Señor quiere. Y así es. Y yo quiero enfocarme en esta tarde que no hay atajos. No hay atajos, queridos amigos y hermanos en Cristo. No hay atajos hacia la madurez espiritual. No los hay. Solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida. Y esa es Jesucristo. Dios mismo, hecho carne. Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Ese es el único camino que vamos a tener. Aleluya, para poder entrar en esa madurez espiritual.
Y muchos creyentes, así como vosotros que me estáis escuchando y los que todavía no habéis dado ese paso de fe, os animamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, aleluya, a que entres y leas la palabra. La palabra va a traer luz a tu interior, va a traer luz a tu vida, a tu mente, a tus pensamientos, va a remover esas emociones y Jesucristo y el mismo Espíritu Santo va a tocar tu vida. Muchos creyentes tratamos de idear algunos métodos rápidos para alcanzar esa madurez cristiana. Pero no es posible, queridos amigos y hermanos en Cristo. Es un pequeño secreto en esta tarde. No es posible ese atajo. Solo cuando miramos fijamente en el espejo de la palabra de Dios y contemplamos la gloria del Señor, permitimos que la espada de su Espíritu actúe como un cirujano en nuestras almas y que el agua de la palabra de Dios nos limpie y el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Y yo quiero volvértelo a repetir, porque va a ser así como el Señor va a empezar a actuar. Aleluya. Nos vamos a mirar fijamente en el espejo de la palabra de Dios y contemplamos la gloria del Señor Jesucristo y vamos a permitir que la espada del Espíritu Santo actúe como cirujano en nuestras almas y que el agua de la palabra nos limpie y ese mismo Espíritu Santo transforme nuestras vidas. El paso más importante en mi propia vida espiritual va a ser comprometerme a estudiar a fondo la palabra de Dios. Amén. Amén. A estudiar a fondo la palabra de Dios. El estudio bíblico se ha convertido en una pasión para mí. Sí, es un secreto a voces, pero me encanta cada vez leer más la palabra. Me fascina entender cómo cada pasaje, como cada palabra, como cada párrafo que ha sido escrito e inspirado por el mismo Dios, están transformando mi vida. Así es. Y no hay nada en el mundo, escucha bien, que me consuma más que el deseo de conocer mejor y comunicarme mejor con Cristo a través de la palabra. Amén, amén. Aunque no he llegado a esa meta todavía, no lo he llegado, pero quiero llegar a esa semejanza perfecta en Cristo. Así lo decía el apóstol Pablo en Filipenses 3, 13 y 14. Si he aprendido que el Espíritu Santo utiliza las Escrituras, sí lo he aprendido. Y he aprendido que no solamente utiliza las Escrituras para transformarme, sino que me lleva a Cristo y me transforma a la imagen de Cristo. La Biblia es esencial en nuestras vidas cristianas, queridos amigos y hermanos en Cristo. Es esencial, es primordial en nuestra vida cristiana. Es la llave principal para esa madurez espiritual. Así es, decisiva. Es decisiva para nuestro crecimiento. En ella, en la misma palabra de Dios, mira que nos dice en 2 de Pedro 1:3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y si las descuidamos, pagaremos un altísimo precio. Es necesario que empecemos a usar la llave maestra, aleluya, la llave maestra en nuestra madurez espiritual. Y permíteme en esta tarde sugerirte 5 formas específicas de usar y de utilizar esta llave maestra para el crecimiento espiritual. Esta llave maestra que es la palabra de Dios. A ver, primera forma específica es créala. Cree a la palabra de Dios. Aleluya. Son muchas las voces que compiten hoy en día con la palabra de Dios, tratando de obtener nuestra lealtad. Así es. Hay muchas voces a nuestro alrededor, la ciencia, la psicología, el humanismo, el misticismo, muchas otras cosas que se levantan a nuestro alrededor, en otras conversaciones, en otros pensamientos, otras leyes que nos quieren imponer. Otras formas de pensar, pero constituyen fuentes de autoridad que rivalizan contra la palabra de Dios, pidiendo a gritos nuestra atención. Así es, quieren desviar nuestra atención.
No sigamos a esa mayoría. No, es un buen consejo en esta tarde. No sigamos a esa mayoría. Hay demasiadas personas en la iglesia dispuestas a abandonar la palabra de Dios a cambio de supuestos atajos para alcanzar la madurez. Sí, muchas veces encontramos en la misma iglesia, no hace falta salir fuera, para ver personas que están confundidas, para ver personas que están dejándose influenciar por otras maneras de creer o convicciones que no están sujetas a la palabra de Dios. Pero nuestra respuesta en esta tarde debe ser lo que Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así le dijo Pedro en el libro de Juan 6:68. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y es un consejo en esta tarde. Cree que Jesucristo es el único camino, verdad y vida para ti. Aceptemos la Biblia como lo que es, como que es la palabra inspirada, infalible, inerrante y suficiente de Dios. No podemos seguir dudando de las verdades que el Señor ha revelado a través de la Escritura. ¿Por qué no podemos seguir dudando? Porque nos roba el gozo y puede llegar a destruir por completo nuestra fe. Debemos creer que la palabra de Dios es el mismo Jesucristo hecha carne. Otro consejo, aleluya, otra forma de utilizar esta llave: estúdiela, estudia la palabra de Dios. Cada cristiano debería ponerse como meta ser al igual que cualquiera de los apóstoles, o como dijo Apolos en Hechos 18:24, poderoso en las Escrituras. Hay demasiados creyentes satisfechos con un estudio bíblico superficial, sí, o incluso inexistentes. A veces pensamos que leer un versículo cada mañana o leer una vez a la semana. No. Yo te estoy hablando de algo más profundo todavía. Sí, algo profundo. Las Escrituras recompensan a quienes son estudiantes y diligentes. Sí. Dios mismo es el que va a inspirarte y va a poner el querer como el hacer, tu buena voluntad. Si tú propones en tu corazón ponerte a estudiar la palabra de Dios, puedes presentarte a Dios como aprobado. Así se lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15. La Biblia puede dar como resultado algo fantástico en tu vida y en tu crecimiento espiritual. Pero otra manera de usar esa misma llave podría ser: hónrela, honra la palabra de Dios. Sí, aleluya, honra la misma palabra de Dios. Qué bueno es saber que la misma palabra de Dios ha sido inspirada por Él. Dios inspiró a hombres y mujeres a lo largo de los tiempos para escribir esa palabra. No podemos seguir honrando la Biblia solo de palabra. No. Mientras dedicas tu vida a perseguir cosas que no vienen de parte de Dios, aunque sean cosas tales como diversiones o políticas o filosofías o psicologías o misticismos o experiencias personales, vamos a dejar de lado la palabra de Dios. No vamos a honrar esa misma palabra que va a ser la que nos va a enseñar, la que nos va a ayudar, la única que nos va a alentar, la única que nos va a fortalecer en tiempos de dificultad. La palabra de Dios es viva y eficaz. Tenemos que entender que no solamente debemos usar esa llave para honrarla, sino también para amar la palabra de Dios. Oh, cuánto amo tu ley, así decía el salmista. Todo el día en ella medito, así decía el rey David en el Salmo 119:97. Y yo quiero preguntarte, ¿puedes decir tú lo mismo?
¿Dedicas a la palabra tanto tiempo y atención como a otras cosas? ¿Lees la palabra de Dios como si se tratara de una carta de amor que Dios nos ha enviado? ¿Es la palabra de Dios tu pasión? ¿Aquello a lo cual te sientes arrastrado y con necesidad de buscar? ¿O optamos por diversiones que en realidad obstaculizan nuestro crecimiento? Es importante, queridos amigos y hermanos en Cristo, que nos hagamos esas preguntas. Porque esta llave maestra necesitamos amarla. Y la última parte de esta llave maestra y quinta es obedécela. Aleluya. Obedece la palabra de Dios. La obediencia es la única respuesta apropiada para la palabra de Dios. Así sí, como has escuchado bien, es la única respuesta apropiada a la palabra de Dios. De nada nos servirá creer, estudiar, honrar y amar la Biblia si no la obedecemos. Los mandamientos de Dios no son opcionales. Son una obligación para ti y para mí que hemos entregado nuestra vida a Cristo. No podemos abordar la Biblia como si se tratara de una bandeja de aperitivos, de la que podamos escoger de una manera caprichosa aquello que queremos o aquello que no queremos obedecer. No es así. Queridos amigos y hermanos en Cristo, nuestra obediencia debe ser total y absoluta. Samuel le dijo al desobediente de Saúl, ¿qué le dijo? En 1 Samuel 15, 22. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así se lo dijo Samuel a Saúl, que Dios ya no más quería sacrificios, quería obediencia ciega. Quería una lealtad absoluta. De este modo descubrimos que la palabra de Dios es la llave maestra que abre todo lo demás en el terreno del Espíritu. Ninguna manera espiritual, nada puede ser abierto si no hay una total obediencia a Cristo. A pesar de lo que muchos creen y enseñan en algunos lugares, nada se puede comparar a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sigue estando afirmada desde el primer año en que se creó hasta este siglo XXI donde vivimos. Ninguna experiencia espiritual o ninguna solución, ningún secreto sobrenatural o fórmula puede abrir ninguna puerta a lo espiritual si no es la palabra de Dios. Así es. Escrito está, así es como abrió la puerta de la victoria a Jesucristo. Escrito está, le decía a nuestro adversario. La palabra ciertamente es poderosa. Claro que hay otras llaves, cada una de las cuales tiene un libre acceso a algo valioso y único en este principio de crecimiento espiritual, y vamos a ir dándolas semana tras semana, porque voy a dar 10 llaves, aleluya. Esta solo es la primera, la principal. Pero todas ellas están basadas en esta gran llave maestra. Puesto que los principios en cuestión forman parte de la misma palabra y sin obediencia no hay bendición. Repito, sin obediencia no hay bendición. El gran avivamiento en estos tiempos es porque necesitamos hombres y mujeres obedientes al llamado de Dios. Hombres y mujeres dispuestos a obedecer de una manera ciega y absoluta, anteponiendo todas las cosas a Cristo. Cristo debe ser lo primero para ti. Cristo debe ser lo primero para mí. Mientras escuchamos esta palabra, nuestros corazones van a ser despertados en el nombre poderoso de Jesús. Y los que oigan, los que estáis oyendo, vais a ser convencidos de pecado y limpiados y edificados y respondiendo en obediencia en el nombre poderoso de Jesús. Y yo lo profetizo en esta hora, que la misma palabra traerá obediencia sobre cada uno de nosotros. Tal vez necesitamos experimentar ese avivamiento personal.
Pero yo te animo, te reto en esta tarde a permitir que esta llave maestra, que es la palabra de Dios, abra ese gran almacén de riquezas en Cristo Jesús. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Hasta aquí, palabras que traen vida en esta tarde. Esta es la primera llave maestra y vamos a ir, aleluya, escudriñando y profundizando en este crecimiento espiritual que Dios ha predispuesto para ti y para mí en este tiempo. Que el Señor os bendiga. Hasta la semana que viene en Palabras que traen vida.